Está por comenzar. La religión es el opio de los pueblos. Carlos Marx. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches tengan todas, todos, todos ustedes. Mi nombre es Arely López y me encuentro aquí muy gustosa de estar compartiendo con ustedes un jueves más en este su programa Dosis Filosóficas y sobre todo contentísima de poder ver a mis compañeras en No Cabina. Buenas tardes. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos o bienvenidas. Y a este es su programa, Dosis Filosóficas. Aquí, como verán, vengo un poquito de Tony Montana, porque me rejuñó. Aquí un poquito de Scarface. Pero todo bien, carita feliz. Muy buenas tardes, espero estén disfrutando otra sesión de Dosis Filosóficas. Mi nombre es Jessica y me da gusto acompañarlos de nuevo. Bueno, mi nombre es Tania y soy relativamente nueva, al menos es la primera en donde voy a aparecer. Espero que sean muchos más y ojalá les guste mucho este tema un tanto polémico para algunos y otros no. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudia. Bienvenidos y bienvenidas a su programa favorito, Dosis Filosóficas. Pues así es, un tema bastante polémico. Yo creo que cuando quienes comenzamos a estudiar filosofía, una de las primeras apreciaciones es esa, ¿no? De qué onda con la religión, qué pasa con otro tipo de formas de conocer el mundo, ¿no? Tenemos a la filosofía, la religión, la ciencia, y entonces como sea la ciencia y la filosofía, pues tienen ciertos puntos de acuerdo, ¿no? Cada vez entre más vamos avanzando un poquito más en la carrera, de repente nos parece más difícil en lo grueso, ¿no? Por lo general, conciliar ciencia y religión. Y justo hoy vamos a abordar esa temática, filosofía y religión. ¿Qué son? ¿Cómo se relacionan? ¿Nos sirven? ¿Para qué nos sirven? ¿No? Y para eso, bueno, el epígrafe de Marx estuvo pues bastante rudo, ¿no? Porque no es poquita cosa lo que está diciendo, es como directo al punto al que él quería llegar. Y sé de cierto que por ahí hay quienes investigaron al respecto de la postura de Marx. No sé si gusten abrir boca. Bueno, primeramente hay que tener en claro a qué se refiere con opio. Y es la droga, me parece que de las plantas, no tengo el dato exacto de qué, de una especie de alucinógeno. Bueno, y en este caso, Marx lo refiere a esta especie de solución inmediata o efecto placebo como un analgésico que es utilizando la religión. Entonces, sí estamos aquí, no se pretende decir que si es bueno, malo, correcto, no correcto, sino se pretende hacer apertura para el diálogo y estaría muy interesante también escucharles o leerles por ahí en los comentarios qué piensan al respecto. Bueno, este filósofo contemporáneo, pues, se hace una dura crítica respecto a la religión, porque deja en claro que se va tanto a que las personas utilizan la religión como una especie de donde solucione sus problemas así de manera inmediata, sea, no lo sé, por ejemplo, nos hablaba de las clases sociales, ¿no? Hace una crítica social y cómo da esta distinción entre los poderosos o la élite, clases dominantes, y el pueblo o la clase obrera, que son los trabajadores. Entonces dice incluso que estas clases dominantes hacen uso de la religión para
proporcionarles este efecto placebo a la clase obrera, donde lo utilizan como una solución momentánea, de acuerdo a sus problemas, donde se busca como estos anhelos o deseos en tanto a que ya sea cuestión económica, que, ay, pobre, ¿por qué no tiene dinero? Ve a rezar, algo más llegará. Cosas. ¿Tiene algo también que decirnos respecto a esto? Hola, hola, hola. ¿Sí me escucho bien? Díganme, por favor, que estoy aquí en un lugar ajeno a mi casita, ¿no? Bueno, sí, como bien decía Jessica, vamos a dialogar esta cuestión, ¿no? De filosofía, que no está, ¿no? De entrada, a ver, en estos tiempos, si es cierto, también como decía Arely, a nosotres, quienes estudiamos filosofía, nos parece casi irreconciliable, no Reconciliable. sé cómo se dice, irreconciliable, sí, 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 esta cuestión de la filosofía y la religión, pero, pero no son contrarios, digamos, hay una relación estrecha, ¿no? De filosofía y religión, y bueno, que se han aportado mutuamente. De ciertas metáforas que sirven como tranquilizante o que sirven como clonazepam, que adormecen o que son que sirven como medicalización de la existencia misma, ¿no? Entonces, bueno, la religión, en este contexto de la explotación obrera, que no quiere decir esto que es, cuando diga que es en aquellos tiempos, no quiere decir que ahora no pase lo mismo, ¿no? Sino que ha evolucionado. Y bueno, entonces, la religión es el opio del pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice Marx? Bueno, porque en esta parte, ¿no? En esta parte de, ok, tú trabajador, no te preocupes, vives en condiciones de vida miserables a comparación de las mías, tienes casi nulo acceso a la salud, recibes mucho menos de lo que produces 20 guaraches al día y te dan, si acaso, medio par, ¿no? Entonces, bueno, todo esto de la plusvalía y cosas así, entonces, ok, vale, ok, no somos iguales aquí. Tú eres pobre, yo soy rico, pero ante los ojos de Dios y ante los ojos del Estado somos iguales. Tú eres pobre, ok, sí, sí, pero tu voto vale igual que de un rico, ¿no? Entonces, no te preocupes por eso. Dios sí te juzga y acuérdate que el cielo es para los humildes, el cielo es para los buenos y para los que no tienen nada. Bienaventurados sean los pobres, que para ellos es el cielo, el reino de los cielos, ¿no? Entonces, en frase de Jesucristo, bueno, quién sabe si lo dijo él, pero ahí se le atribuye, ¿no? Entonces, bueno, el punto es ese, que esta cuestión de la religión sirve como medicalización de la existencia, lo mismo que un clonazepam que le está robando el trabajo a la religión, porque adormece, pues tiene esta misma función de adormecer y cuando estás obviamente drogado con un alucinógeno o cualquier otra cosa, claro, se te olvida. Y lo mismo que pasa con el opio. Eh, Se te olvida todo, no me preguntes. No es cierto, no, no, a ver, gente, tampoco voy a quedar aquí como un como alguien que ha probado tantas cosas en su vida que no es cierto, ¿no? No voy a quedar bien aquí como alguien que no soy. Pero bueno, el punto aquí es que cuando consumes opio, pues se te olvida todo, ¿no? Y no te interesa, pues nada, no te preocupas porque no has comido, no te preocupas por
el hambre que tienes y el poco apetito que tienes también. No te preocupes por nada. Y lo mismo que pasa acá. Ok, eres pobre, sí, sí, pero mira, ve y reza 7 Padres Nuestros, cosas así, ¿no? Entonces, no quiere decir que esta sea la única religión. Habrá un montón de religiones, no estamos hablando solamente del cristianismo, sino que habrá hinduismo, qué sé, el islam, cosas así, que pues también son religiones. Sin embargo, nosotros como cargamos en nuestra espalda o en nuestro imaginario cierta tradición cristiana, pues por eso nos enfocamos quizá un poquito más aquí en Occidente en esa cuestión, ¿no? ¿Alguien que quiera hablar aquí? Porque me voy. No. Bueno, a mí cuando se habla de Marx, no sé, se me vienen los conceptos de conciencia de clase, alienación, praxis. Pero, por ejemplo, en ese sentido, pienso que dice, no, es el opio del pueblo, pero ¿qué pasa con los poderosos que son religiosos? O sea, Marx está trasladando los problemas de las condiciones mediocres de las personas a la religión, pero ¿qué pasa con los poderosos, los que están en el poder, que son religiosos? Muy buena pregunta. Muy buena Fíjate, pregunta, la verdad. interesante esta práctica porque entonces ya estamos trasladando el tema de clase, este asunto de Marx, y lo remitiríamos a términos más antropológicos, es decir, a términos que tienen que ver con las necesidades humanas. Espero que ya se escuche mejor, lo lamento, estimados radiovidentes, diría por ahí José León, pero estamos teniendo muchos problemas con el internet y para que no se trabe el audio, luego les quito la cámara de repente. Si se escucha bien, me imagino, veo que sus caritas dicen que sí. Estaba yo comentándoles acerca de cómo también podemos pensar a la religión como una forma de responder a esta necesidad humana de preguntarnos por si hay vida después de la vida, ¿no? Tenemos varios programas hablando acerca de la vida, de la muerte, del suicidio, de la existencia, y bueno, la religión parece ser una manera más en que los humanos respondemos o queremos dar respuesta a la necesidad de trascender, ¿no? A la necesidad de que haya algo más que esto que es materia, ¿no? Que esto que estamos encarnando, que es cuerpo. Y entonces, por ejemplo, Eugenio Trías, filósofo, él nos remitiría al origen de esta palabra, ¿no? La religión como el religare, como el reunirse en torno a, que en este caso es reunirse en torno a una creencia, la que sea, ¿no? No sé, wiccanismo, hinduismo, catolicismo, pero que tiene por finalidad paliar esta temblorosa certidumbre de que en algún momento vamos todos a morir, ¿no? Entonces, creo ahí, Claudia, que el asunto sería ver cómo no solamente la religión puede ser visualizada como un medio para adormecer a las masas y enajenarlas, ¿no? O sea, hacerlas ajenas a sus condiciones materiales contemporáneas, sino que también la religión, el conocimiento religioso, si es que le podemos llamar así, Villoro diría que no es conocimiento, sino que son saberes, ¿no? De comunidades sapiensales, les llama Villoro. El conocimiento religioso es un tipo de conocimiento especial que no responde a los mismos criterios de la filosofía ni de la ciencia, ¿no? Como especie hemos generado conocimiento religioso, conocimiento científico, filosófico, mítico, mágico, y entonces, pues la sería uno de estos filtros, de estos lentes, ¿no? Más a través de los cuales nosotros podemos
acceder a respuestas, ¿no? O intentar acceder a respuestas. Muy cierto, porque, por ejemplo, este epígrafe que veníamos contando desde el inicio ya tiene como imbuida esta idea de conformismo. Y es que de nuevo, como está haciendo una crítica a la clase social, se habla como de a partir de la miseria es a lo que nos sostenemos, y eso es a lo que vamos a aferrarnos para poder continuar. Pero eso no lo es todo, y como bien nos dice Areli, es esto viene de religar, ¿no? De unir y de reunir. Entonces sí me parece bien interesante cómo la religión no es solamente a ojos del cristianismo, pues, sino que también hay distintos tipos de religión y requiere de ciertos criterios específicos para catalogarse como tal. No sé si por ahí Rubén iba a comentar un poquito más acerca de esto, de unas diferencias. Bueno, sí, podríamos hacer la distinción, claro, hablando según desde dónde, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, incluso que la filosofía, desde una definición aristotélica, no sé, ¿qué te gusta, no? El estudio de los primeros principios y las últimas causas de los entes a la luz natural de la razón, ¿no? Pues, no sé, la religión como la institucionalización de un sistema de creencias, podría decirse, ¿no? Que alcanza su forma más perfecta en una iglesia, por ejemplo. Entonces, hay cierta diferencia según desde dónde se vea. Claro, no podríamos decir tampoco que la iglesia o que los textos por los cuales se justifica el pensamiento o el sistema, o bien escritas todos estos sistemas de creencias, son dogmáticas, porque claro, el texto no es el dogmático, sino la interpretación de los textos es lo que es dogmática, ¿no? Según qué. No necesariamente tiene que ser esa, ¿no? Incluso pasa lo mismo con la filosofía. Podríamos entender un texto aristotélico como, esto no es cualquier libro, es el libro, ¿no? No es cualquier biblión, es el biblión, ¿no? Que viene de Biblia, no, bueno, biblión en griego antiguo, ¿no? El libro, y pues de ahí viene Biblia. Entonces, la Biblia no es cualquier libro, es el libro. Entonces, claro, podríamos hacer esa distinción, el enfoque por el cual toma partido, por ejemplo, la filosofía, podríamos decir que tiene que ver más con la pregunta que con la respuesta, y la religión busca más dar respuesta que generar la pregunta. Quizá, no sé, podríamos matizarlo, es cuestionable todo, pero sí, es importante que nos metamos a pensar en estas cosas y incluso la diferencia de concepto. Ay, perdón, es que hay mucho ruido. Sí, la religión y la filosofía, pues, podemos decir que buscan la verdad, la sabiduría, pero ¿qué pasa? Pues que las dos, pues, tienen, podemos decirle, caminos de acceso, pues, totalmente diferentes. Lo que hace la religión es revelar, ya sea, pues, con el lenguaje o pues con los mitos, ritos y todo lo que vienen, parábolas que vienen, por ejemplo, hablando del judeocristianismo, ¿no? De la Biblia y pues de los otros textos que tengan las otras religiones. Y pues también a través de símbolos. Y pues lo que hace la filosofía es algo así como develar, demostrar a través de ideas, pensamientos, de conceptos, pues desde la razón. La religión y la filosofía pues tienen preocupaciones comunes como la moral. Después nos va a platicar un poquito Areli sobre eso.
pero hay una diferencia entre pues, la ética filosófica y las religiones, que en la religión pues viene o se obedece a una voluntad sagrada, ¿no? A una voluntad divina. O sea, se hace lo que quiere Diosito. Esta diferencia procede pues de la existencia en la religión de un principio o autoridad exterior, que pues es Dios. No está en uno decidir, pues, sino alguien más. Sigues la voluntad de alguien más. Y pues por el contrario, el filósofo de la filosofía pues trata de comprender la verdad que le es propuesta y de constatarla en sí, pues para integrarla a través de una pues progresión de pensamientos, de acciones. Para la religión, pues lo que pasa es que el Ser Supremo le dicta el qué hacer en el judeocristianismo, pues desde la Biblia, que le escribieron hombres, por cierto. Y desde la filosofía, pues se trata de analizar o hacer crítica, no sé, de transformar la realidad, ¿no? Tratándose de asuntos, pues así morales. En el tema de la verdad, pues para la religión, las verdades, solo hay una verdad y pues es absoluta y totalmente dogmático el asunto. Y pues es la que está en sus libros, ¿no? Y pues, a diferencia de eso, en la filosofía, pues no tenemos, o no se hay, digo, verdades absolutas. Ya me puse también yo, ¿no? Y no porque no tengamos certezas, sino porque estamos conscientes de que las cosas cambian, los contextos. Por ejemplo, si regresamos a Marx, a lo mejor dicen, no, pues que Claudia no está de acuerdo, algo así. No, lo que pasa pues es que para los que nos están escuchando, pues estamos hablando de un autor específicamente, en un contexto, ¿de dónde es Marx? De Alemania. Y pues todo esto va cambiando, ¿no? Las formas de interpretar el mundo. Lo que sí sabemos, pues es que no se puede llegar a la verdad, pues ni por la moral, ni por recetas de verdades, ni por ritos, ni nada. Bueno, lo que las diferencia también, pues es a qué verdad quiere llegar la religión y a qué verdades quiere llegar la filosofía, o sea, de qué estamos hablando y de qué contexto. Y ya. Pushi, ¿querías más? Bueno, yo les voy a platicar un poco de un autor, el cual, antes, como mencionó Arely, a veces se piensa que la filosofía y la religión son muy contrarias o simplemente no se pueden unir. En cambio, este filósofo era cristiano, un cristiano que planteó algo filosófico, ¿no? Y primero les voy a platicar un poco sobre él para que se entienda bien su obra. Pasa que él fue de los últimos romanos, me parece, el cual fue una persona que siempre era rico, tuvo buena familia, los puestos y todo. Y pasa que se le acusó de ir en contra del rey Teodorico, me parece que se llamaba. Y pues él dice, ¿cómo no? ¿Cómo pasé de estar en lo más alto a que me estén pasando estas cosas, estas injusticias? Y pasa que lo encarcelan y de hecho muere, pero no vamos a ir a ese caso todavía. Él en prisión, encarcelado, empieza a escribir un libro. Él cae su obra, que se hizo muy popular, fue bestseller en la Edad Media, me parece, porque le sorprendió cómo un cristiano y la filosofía estaba tan unida, ¿no? Como la diferencia, que no era tanto de preguntas así tan cosmológicas, tan antropológicas, mejor dicho. Y si me ven volteando para ojos, que tengo mis notas para no divagar tanto. El caso es que
el libro empieza con Boecio, que se le manifiesta una mujer, y esa mujer resulta que es la filosofía. Y esta mujer está enojada porque Boecio se olvidó de ella. Y le dice así como que, ¿cómo se va a olvidar de ella, no? Si le iba a servir para tener un control o para saber cómo actuar. Y ya Boecio empieza con sus dudas de mezcla aquí lo que es Dios y la suerte. Y la filosofía le contesta que la suerte no es algo permanente, no es algo que se pueda mantener. Y que pues en su propia naturaleza está que es cambiante, que la puedes tener un día, pero el día siguiente no. No es algo, sí, algo que se pueda mantener. Y bueno, vamos a pasar ahora de lleno a su pensamiento, ahorita que ya les puse más o menos el contexto, en el cual él, al lamentarse tanto, empieza a preguntarse sobre estas preguntas relacionadas a Dios, sobre cómo, por ejemplo, que si Dios sabe lo que va a ocurrir, o mejor dicho, si Dios es omnisciente, que está consciente de lo que está pasando y lo que va a pasar, ¿por qué deja que ocurran las cosas? Y es una pregunta que todavía se sigue manteniendo, se cuestiona mucho. Y la filosofía le dice que aún así puede tener libre albedrío, porque mucha gente que está en contra de la religión o la misma gente se queda así como de que, bueno, pues si este señor sabe lo que me puede ocurrir, lo que me puede ocurrir, las problemáticas que están pasando en el mundo, ¿por qué deja que pase, no? Y la filosofía es que le dice, no, es que sí tienes libre albedrío, pero ¿cómo es que pasa esto, no? Y le dice que Dios es atemporal. Y eso quiere decir que aunque Dios sí pueda estar consciente de lo que está ocurriendo, no sabe en qué tiempo, porque Él mira desde el pasado, el presente y el futuro. Es el mayor error de los seres humanos el pensar que Dios, Él está consciente de que todo sea lineal, se puede decir. Y como nosotros, que nosotros sí distinguimos el pasado, presente y futuro. Y a mí me pareció muy interesante tomarlo. De hecho, hace poco lo leí, porque hay gente que se mantienen muy escépticas, incluyéndome, ante Dios. Y esta visión o este tipo de... Se me hace muy distinto, al menos yo nunca había estado presente en ello, de que describieran así como... Sabía como que era lo atemporal, pero nunca lo pensé tanto desde esa perspectiva, y siento que es muy importante también saber que la filosofía y la religión no están peleadas. No es como que tampoco que son dogmáticas ambas, porque ahí surgen muchos los problemas, ¿no? De que es que esto tiene la razón porque lo dijo tal pensador y no esto porque está escrito en un libro de hace millones y millones de años. Y bueno, ya. ¿Qué diablo de Dios es este que para enaltecer a Abel desprecia a Caín? Frase de José Saramago en su libro de Caín, buenísimo también. Y claro, trata también esta cuestión de por qué si Dios es tan bueno permite que pasen todas estas cosas, el típico problema del mal, ¿no? O la formulación de lactancia, por ejemplo, también, que es un problema histórico totalmente, un problema grandísimo de la filosofía del medievo, ¿no? Así como también fueron grandes problemas otros, como, no sé, si los ángeles tienen espalda, por ejemplo, ¿no? Entonces, cosas así que, digamos, son de alguna manera relatos que han problematizado y han revolucionado todo el pensamiento, toda la historia del pensamiento en Occidente, o bueno, en la historia de la filosofía en general, han revolucionado totalmente. Y en este acercamiento de la filosofía y la religión, mucha gente piensa que no hubo filosofía en el medievo, que es la etapa del oscurantismo y que cosas así, cuando realmente este,
y hubo mucha filosofía, pero claro, no se toma como tal por la misma cuestión de que la religión o que el cristianismo está detrás, porque los temas que se tratan son temas de cristianismo, del cristianismo. Y bueno, no están peleadas, es cierto, la filosofía y la religión, porque pues, no es o filosofía o religión, sino es religión o no religión, o no sé. Entonces, pues ahí también entra mucho también la cuestión epistemológica, ¿no? Como me recuerda mucho a Gianni Bátimo cuando dice creer que se cree. Por ejemplo, creo que no creo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí ya entra una cuestión de creencia, de fe, incluso de salto, como diría Karl Jaspers, la creencia de que no se cree. Entonces, bueno, es una cuestión muy interesante. No sé si alguien quiere comentar algo más. Digamos, que tiene mucho esto. Bueno, a mí me gustaría que en este momento hiciéramos un pequeño corte musical para por su base un bocado a su comidita y pues que nos vayamos pensando sobre eso, ¿no? Realmente exclusivas la una de la otra, que están buscando responder a asuntos de la existencia, de los valores, de la moral, de la trascendencia tal vez, ¿no? Pues del por qué el ser y no la nada. ¿Dónde está esta decisión, ¿no? En tanto que es que puede ser considerada por algunos única o exclusiva la verdad de alguno de los dos bandos, entre comillas. No se vaya mucho tiempo, nomás vaya por su vasito de agua. Ahorita volvemos. Estamos en dosis filosóficas. Está por comenzar Dosis Filosóficas. Sintoniza el 1180 de amplitud modulada. Está por comenzar Dosis Filosóficas. Sintoniza el 1180 de amplitud modulada. Está por comenzar Dosis Filosóficas. Sintoniza el 1180 de amplitud modulada. Dos. Ya estamos aquí de vuelta. Nos fuimos con una puntita por ahí pendiente con base sin que plantea Claudia, a ver qué onda si se supone que la religión y que la filosofía andan buscando la verdad y andan buscando la sabiduría y se preocupan por la moral y por los valores. Bueno, ¿por qué están tan peleadas actualmente, no? O por lo menos tan peleadas, pues podríamos acotar, luego yo creo que sucede mucho en la academia, ¿no? Porque luego una anda por ahí por la calle y se encuentra todo tipo de variables, hay de todo en esta tierra y entonces luego uno encuentra ahí gente que amalgama de maneras muy pintorescas, ¿no? Y muy interesantes la filosofía y la religión, ¿no? De hecho, nosotras en la universidad, quienes tenemos la oportunidad de andar por ahí en Ciudad Universitaria, nos hemos dado cuenta que han habido personas religiosas que acceden a estudiar filosofía y viceversa, ¿no? Personas que empiezan estudiando filosofía y que se nos mudan al seminario. Entonces, bueno, hay algo ahí que las conecta, hay algo.
No sé si alguien quiera intervenir al respecto, si considera que en qué momento es que estas, pues, dos formas de conocer el mundo pueden confluir y en qué momento es asunto de pintar un poquito la rayita. Va en ese mismo sentido. Y no puedo prender la cámara porque se me está trabando. Tengo una rayita del Wi-Fi, así que por eso la apago. Se dijo que filosofía y religión no están peleadas antes del corte comercial, pero si no están, deberían de estar peleadas. ¿Por qué? Pues porque muchas cosas que proclama la religión personalmente afectan a mi vivir. Y soy yo y son muchas personas más. Y pues referente a lo que decía Tania sobre la libertad y eso, pues sí, qué padre que podemos elegir entre participar, pertenecer, entre, sí, ser de justicia. Estado laico, por favor. De pertenecer a una religión, pues sí está chido, ¿no? Pero yo creo que el discurso debería de cambiar un poquito entre, ay, es que yo creo, ay, es que yo soy atea y ustedes están mal y no sé qué tanto, ¿no? Ese discurso que lo escucho, ay, tantas veces y es como de, mija, ya, cuida tu clasismo tantito, ¿no? Entonces, yo pienso que debería ser diferente, ¿no? ¿Qué pasa con a lo que yo pertenezco? Ok, yo creo y todas las noches me pongo a rezar y a pedir por mi familia, lo que sea, pero siempre y cuando en lo que yo esté inmersa no afecte la vida de las demás personas, sea desde la filosofía, sea desde la religión. No sé si me doy a entender. ¡Guau! ¡Guau! Sí, sí, sí. ¡Guau! Me quedé rotísimo. Eh, Tania, ¿quieres comentar algo? Adelante, Dani. Sí. De hecho, yo estoy de acuerdo con Claudia porque es como que respeto tus ideologías, tus creencias, pero voy a tocar un tema un tanto delicado, nada más para dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando se quieren con la ley del aborto, por ejemplo, hay gente de poder que en serio quieren meter su religión, sus creencias en eso, en algo que se supone que es un derecho. Lo que se pide es derecho para las mujeres. No es como que van a obligar a todas las mujeres a abortar en este caso. Porque se supone que aquí entra eso mismo, ¿no? De que tanto me quieres imponer a mí como mi persona, como mi ser, mis decisiones. Y como que bueno, yo me he topado con mucha gente religiosa que en serio es como que no, es que viene en decir choques de tanto como que las personas a veces se, se quedan tanto en sus creencias, tanto en lo que se supone que es correcto, que deja de pensar en que la otra persona puede decidir por sí misma y sobre estas chicas, en este caso son mujeres, ¿no? Que muchas pedimos por el derecho para... Ok, ¿estás muteado? ¿Terminaste? Es que no sé si... O si se te apagó el micrófono. ¿Terminaste? Ok, ok. Sí, claro, muy importante esto que comenta Taco, ¿no? Y utilizando la palabra derecho. Y algo que ustedes no saben es que llevamos un rato intentando grabar. Este es, no sé si el segundo intento o el tercero, pero bueno, el punto acá es que en las grabaciones que no ven ustedes detrás de cámaras, con los intentos, con los bloopers, que no aparecerán en ningún lugar, hablábamos, ¿no? de esta cuestión de que muchas veces la religión o el pensamiento religioso se impone como razón de Estado. Incluso pasa aquí
que se apropia la religión o el pensamiento religioso del cuerpo, ¿no? Se materializa en el cuerpo la religión. Entonces, de alguna forma, de alguna manera, nos sirve a nosotros la religión como una forma de, digamos, de conocimiento o como respuesta, sino como conocimiento, como respuesta a ciertas problemáticas antropológicas, quizá, como nos sirve para fundamentar ciertos, no sé, presupuestos ontológicos, epistémicos o ético-políticos, ¿no? Que son la base quizá de toda una cultura, además de otras, ¿no? Pero bueno, entonces, estos presupuestos, digamos, ético-políticos o lo que tú quieras, se trasladan, ¿no? Esas categorías religiosas se trasladan al mundo de lo social y se materializan en los cuerpos. Por ejemplo, nosotros podemos verlo por ejemplo, el cuerpo de la mujer, que se ha puesto ahí como de una tradición religiosa. Si nos ponemos a revisar el Génesis, cómo se habla de la mujer, cómo se habla de Eva, de dónde viene incluso la palabra o en el texto original, cómo se habla, ¿no? Por ejemplo, del hebreo, ish es varón, isha, mujer, o sea, como derivación, ¿no? Se llamará isha porque del varón, el ish, ha nacido. Así cosas, ¿no? Entonces, todos estos textos primitivos, quizá a nosotros nos parecen, quizá ahora obsoletos, quizá podría ser para cierta gente, para otra gente no, y se respeta totalmente, pero sí que dan cierta explicación del origen, ¿no? Dan cierta explicación del origen y tiene cierta, en parte, cierta característica de calmante en ese aspecto, porque da una respuesta. Sin embargo, esa respuesta tiene un poder grandísimo en lo social, que es en esta parte del cuerpo de la mujer, del aborto y tal, que no se debe, que se prioriza la vida de alguien que no ha nacido, como si fuese ya alguien, sobre la vida de la mujer. Es decir, la mujer no tiene derecho no se apropia de su propio cuerpo porque no es suyo. Entonces, a partir de ahí, fíjense cómo desde un presupuesto o desde una consideración religiosa se pone de manifiesto en un estado de derecho, ¿no? Que es que la mujer no puede abortar. ¿Por qué? Porque no es parte de eso y tal. Entonces, cosas así nosotros podemos ir desmenuzando e indagando en todo lo que nosotros nos rige como Estado de Derecho. Podemos encontrar que se trasladan estas ciertas categorías cosas al mundo de lo social y lo jurídico, ¿no? Y bueno, hay un montón de cosas más que podríamos tratar y desmenuzar, pero no sé si alguien más quiere comentar algo. Yo quiero. Yo quiero justo a propósito de que creo que ya lo platicábamos, disculpen que les quite la cámara, pero no quiero que se corte el audio. Ya lo comentábamos en algún programa pasado, ¿no? La diferencia que significativa que para las sociedades representa el que podamos gozar de un Estado laico, y ahí aplaudo, de un Estado laico. ¿Por qué? Porque justamente si hacemos esta labor de dimensionar a la filosofía, a la religión, al mito, a la magia, a la ciencia, y de medir sus límites, sus alcances, aunque no les sea exclusivo, entonces podemos notar que justo la protección de los derechos humanos, entre ellos, ¿no? La libertad de creencias, siempre y cuando estas creencias anulen la vida de otros seres humanos, la libertad de elegir, ¿no? Si tener hijos o no, cuántos hijos tener, el ejercicio libre y consensuado de la sexualidad humana, alimentación, vestido, vivienda y educación. Es el marco mínimo común que necesitamos para a partir de ahí ya desarrollar pues el resto de nuestras libertades y de nuestras potencialidades humanas, ¿no? Entonces,
claro que tanto la religión como la filosofía, la ciencia, responden a necesidades diferentes, ¿no? La ciencia responde, por un lado, si se corta, háganme así como en el cuello para quitar la cámara, ¿no? La ciencia responde a esta necesidad que tenemos de concatenar causas y efectos observables en nuestro entorno, mientras, bueno, la filosofía se quiere encargar tal vez de vislumbrar si hay primeros orígenes, fines últimos y procesos análogos, ¿no? A través no de una deidad, sino sobre todo de nuestro organón, ¿no? De nuestro pensamiento lógico argumentativo. Y entonces atiende, ¿no?, estos posibles principios y fines, pero a partir de la razón humana. En cambio, en el caso de la religión, se atiende a partir de un criterio que trasciende lo limitante y lo efímero que es ser humano, que en este caso es, pues, atribuirle a una deidad, la que sea que ésta sea, el poder o la potencia para establecer principios primeros, fines últimos y pues procesos análogos. Entonces, pues sí, cada una de estas disciplinas se hace cargo de lo que le es propio. Sin embargo, para que puedan funcionar a cabalidad y al servicio de nosotros como humanidad, es requisito indispensable pues mantener esta arena, ¿no?, esta gran plaza, esta gran pista del Estado de Derecho despejada, ¿no? Y el Estado laico es sin duda alguna, ya lo sabemos desde hace mucho tiempo y luchamos por sostenerlo, la única condición de posibilidad para que nosotras y nosotros podamos gozar de las oportunidades que nos brindan estas formas de conocer la realidad. Y bueno, ¿por qué necesitamos la religión? Eugenio Trías es mi recomendación editorial para revisar esta necesidad antropológica que tenemos de la deidad, de la trascendencia. Me gustaría que ese fuera mi comentario de despedida, fuera de que sea usted cristiana, católico, wicana o musulmán, piense un poco por qué es que consideramos necesaria la religión y la trascendencia como humanos. No sé si alguno de ustedes guste agregar algo antes de despedir el programa. Yo, solamente como un paréntesis, ¿no? Les invitamos a cuestionarse sus mismos pensamientos, porque creo que ese es el peligro de... Aquí entra mucho lo que es la educación, de cómo la información que se nos brindó desde chiquitos y que tanto tenemos la voluntad de nosotros mismos buscar más sobre el tema o sobre otros. En este caso es, por ejemplo, hay gente que de verdad tiene la educación, pues no se les dieron las mismas herramientas, entre paréntesis, que a otras, y por lo mismo se quedan con esos pensamientos tan dogmáticos. Y es en ambas partes, tanto acerca de la religión como, por ejemplo, en filosofía. Imagínense si todos nos hubiéramos quedado con el pensamiento de la fenomenología del espíritu de Hegel. Sería medio... espero que se entienda el punto. Y bueno, de mi parte y de nosotros, creo que todos, el propósito de esto también es el estar siempre cuestionando, incluso lo que estamos diciendo nosotros o la información que nosotros les brindamos sobre ciertos autores. Pues tienen sus privilegios, amigos. Esto fue Dosis Filosóficas. Dosis filosóficas. Adiós. Adiós. Hasta la próxima. Esto fue Dosis Filosóficas. Gracias por sintonizar el 1180 de amplitud modulada. Hasta la próxima. Esto fue Dosis Filosóficas. Gracias por sintonizar el 1180 de amplitud modulada.
Hasta la próxima. Esto fue Dosis Filosóficas. Gracias por sintonizar el 1180 de amplitud modulada.